Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy va a ser un circuito booster, que es un circuito elevador de voltaje que recibe 3,7 voltios por estos dos terminales y entrega, según el catálogo, 1800 voltios a la salida. Este aparato tiene dimensiones de 42 milímetros por 25 milímetros y por 20 milímetros de alto, o sea 2 centímetros de alto. Y eso se debe principalmente a este condensador cerámico, que es bastante grande. Bueno, ¿qué aplicaciones podría tener este circuito? Lo primero que se me vino a la mente es un aparato para defensa personal, que sería un taser, algo que en Chile está fuera de la ley, por lo tanto no voy a poder hacerlo. Es muy sencillo hacerlo, pero con este circuito, pero no lo voy a hacer. Eh, Porque además, bueno, una de las razones por las que está prohibido es porque eh, en algunos casos han producido los taser ataques cardíacos y han terminado por matar a la persona. De manera que es un circuito que, si bien se puede usar para defensa personal, es algo que podría traer riesgo de muerte. Así que por esa razón eh, no está permitido en la legislación chilena. Bueno, incluso los que vienen hechos tampoco están permitidos. Así que esa es la aclaración que hago. Bueno, eh, este aparato está hecho con un oscilador. El oscilador está hecho con un transistor que está aquí en la entrada. Tiene un condensador, una resistencia y un transformador de ferrita con el que elevan el voltaje de entrada después de hacer una oscilación, y después lo pasan por un circuito que es un multiplicador de voltaje, que aparentemente es de 4 etapas. Cada etapa amplifica la salida de este transformador miniatura, y si es que esto entrega 1800 voltios, que es lo que vamos a medir después, significa que a la salida de este transformador están saliendo 450 voltios. Con el multiplicador de voltaje, que está hecho con los diodos y los condensadores azules que están acá, logran elevar a 1800 voltios la salida. Bueno, la salida está hecha con dos cables, uno azul y uno blanco, y me imagino que esto es corriente alterna. Yo todavía no lo he hecho funcionar, de tal manera que yo voy a hacer un pequeño circuito para ver si realmente esto entrega 1800 voltios a la salida. No sería de sorprender de que el voltaje no sea el que dicen, porque ya me ha pasado con algunas cosas que muestran una información que no es la verdadera. Bueno, este aparato vale $6.56. Me parece que eso es con el costo de transporte a Chile. Yo lo compré en AliExpress. Es un circuito, entre comillas, muy simple. Pero obviamente que aquí lo difícil es conseguir este transformador, porque no tenemos idea de cuáles son las características. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es explicar un poco cómo se logra hacer de que este aparato pueda oscilar y generar un voltaje alto. Porque una de las gracias que tiene hacer estos videos no es solo mostrar los aparatos, sino que también explicar un poco cómo funciona. Bueno, yo en algún video les mostré de que si uno tiene un transformador y le aplica corriente alterna, puede hacer de que, agregándole muchas espiras a la salida, alrededor de 10 espiras por voltio, uno puede hacer de que el transformador aumente el voltaje de alterna de entrada. El transformador solamente puede funcionar con alterna, de manera que cuando nosotros conectamos una batería acá, estamos ingresando corriente continua, por lo que necesitamos hacer un oscilador de corriente alterna para que pueda pasar por el transformador y después elevar el voltaje a la salida. Obviamente que mientras más alto sea el voltaje, más grande es la cantidad de espiras que hay que poner en el transformador de salida.
si pensamos de que son 10 espiras o 10 vueltas de alambre de cobre por cada voltio, para que este transformador diera los 1800 voltios habría que darle 18.000 vueltas, algo que no creo posible poner en este transformador que es diminuto. Por esa razón de que se ha hecho un multiplicador con diodos electrónicos y con condensadores para poder subir el voltaje más allá de los 450 voltios que debe estar dando este transformador pequeño. Bueno, dicho eso, voy ahora a pasar a mostrar cómo se logra generar una oscilación para poder cambiar la corriente continua a corriente alterna. Bueno, además les voy a mostrar un nuevo juguete que compré, que es un soporte para poder poner la cámara en forma más elevada y poder mostrar en forma más fácil desde arriba lo que yo estoy haciendo cuando hago los videos. Esto es un clamp que se usa para sujetarlo al escritorio, y este aparato es un soporte articulado que me permite aumentar la altura para poder mostrar de otro ángulo el video que estoy haciendo. De manera que voy a aprovechar ahora de usar esto para mostrarles de otro ángulo cómo se hacen los cálculos para poder hacer un oscilador. Bueno, efectivamente queda más alto con el soporte que les acabo de mostrar, y me parece que va a ser más fácil para mostrarles cómo se hace un oscilador. Bueno, lo primero que tengo que mostrarles es que el oscilador necesita de un condensador, que en el fondo son dos placas que están en paralelo, separadas, que no hay contacto eléctrico por acá. Y esto sería un condensador, y lo que se hace es conectar un condensador con una batería. Vamos a poner aquí una batería, le vamos a poner una resistencia, vamos a poner un interruptor, vamos a poner el condensador y vamos a unirlo para cerrar el circuito. Bueno, ¿para qué esta resistencia? Lo que pasa es que cuando uno conecta este interruptor, el condensador prácticamente tiene una resistencia nula, de manera que esto se carga instantáneamente y queda cargado con el máximo de voltaje que genera, en este caso, la batería, donde estaría el positivo aquí y el negativo acá. Al cerrar este circuito, circula una corriente que va a circular en este sentido, y el condensador se va a cargar. Una vez que esté cargado, el condensador va a hacer que la corriente que está fluyendo por acá cese. ¿Y eso cómo se ve? Si nosotros vemos un diagrama de voltaje versus tiempo, aquí vamos a poner el tiempo, y ponemos acá el tiempo en que se carga, el condensador se carga en forma bastante rápida y llega al voltaje máximo en este punto, en que se carga al mismo voltaje, en este caso la batería. Y la resistencia, que lo que hace en este caso, lo que hace es retardar el proceso de carga para que esto se pueda ver, porque si no, la subida sería instantánea, sería una cosa que está aquí y después llega acá al punto en forma instantánea. De esta forma, con esa resistencia, nosotros podamos hacer de que el condensador se cargue en forma relativamente lenta, pero igual es muy rápida la carga de voltaje y llega a un máximo en forma exponencial. Ahora, cuando nosotros soltamos el interruptor, el condensador se empieza a descargar y se descarga rápidamente, pero después empieza a descargarse cada vez más lento y hasta que se descarga totalmente. Entonces, este punto sería desde aquí hasta acá, sería la carga, y desde aquí hasta acá sería la descarga. Bueno, esta distancia
entre que se carga y descarga el condensador se llama periodo. Y si nosotros esto lo repetimos, volvemos a cerrar el interruptor, este ciclo se va a volver a repetir. Primero se va a cargar y cuando abramos el interruptor, el condensador se va a descargar. Por otro lado, nosotros tenemos la bobina. La bobina es un enrollado de alambre, que puede ser de cobre aislado. Y nosotros de la misma forma lo podemos conectar con una batería. Le ponemos una resistencia para limitar la velocidad de carga. Le ponemos un interruptor y ponemos la bobina en este punto conectado al otro lado de la batería. Bueno, ¿qué sucede acá? Sucede algo parecido al anterior. Acá tenemos el más de la batería y el menos. Cuando nosotros cerramos este interruptor, empieza a circular una corriente por aquí. Y cuando nosotros hacemos circular esta corriente por la bobina, se produce un campo magnético aquí en este punto, alrededor de la bobina. Y cuando nosotros abrimos el interruptor, entonces este campo magnético que está alrededor de la bobina se descarga de nuevo hacia el circuito, generando una corriente en sentido inverso. Si antes había corrido la corriente de negativo a positivo, al abrir el interruptor la bobina se descarga en sentido inverso, generando una corriente en el otro sentido. Bueno, a esto se le llama efecto Lenz. Efecto Lenz. Y está siempre presente en las bobinas. Bueno, si nosotros hacemos la curva, nosotros ponemos acá el voltaje y ponemos el punto 0 acá, 0 voltios. En este punto estaría B-. ¿Por qué pongo B-? Porque en la primera vez, al cerrar el interruptor, corre un voltaje y una corriente en este sentido, y cuando se abre, corre en el sentido opuesto. De manera que la curva, en este caso, de carga, va a ser muy rápida al empezar y muy baja cuando ya la bobina esté cargada. Cuando nosotros abrimos el interruptor, se va a producir un voltaje inverso máximo y después se va a empezar a descargar. Y esto va a ser en el tiempo. Por eso que en este circuito nosotros tenemos voltaje solamente positivo y en este otro tenemos voltaje positivo y negativo. Bueno, esto al igual que el anterior sería la carga y este otro sería la descarga. Y la distancia completa sería el periodo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si nosotros combinamos un condensador con una bobina y hacemos el circuito siguiente? Ponemos acá la batería, ponemos una resistencia limitadora de corriente, ponemos nuestro interruptor, ponemos el condensador y después ponemos acá la bobina en paralelo con el condensador. Bueno, aquí se va a producir algo muy interesante, que es cuando nosotros cerramos este circuito, se van a combinar estas dos situaciones, el condensador se va a cargar al máximo y la bobina va a llegar a un punto en que va a bloquear el paso de la corriente. Esto va a permanecer cargado y cuando nosotros abrimos esto, se produce la descarga del condensador hacia la bobina, generando un campo magnético.
y cuando el condensador se descarga totalmente, se va a producir el voltaje inverso acá, descargándose eh, el campo magnético en una corriente inversa, haciendo que el condensador se cargue a la inversa. Después se va a volver a descargar el condensador hacia la bobina, generando una corriente inversa. Pero aquí además va a haber pérdida de energía por calor en la bobina. De manera de que finalmente se va a producir una señal que va a ser de este estilo, que es una sinusoide amortiguada, que es cada vez más pequeña porque se va perdiendo energía, hasta descargarse totalmente. Recuerden de que esto es una vez que se abrió el interruptor, no se volvió a cerrar, quedó abierto. Entonces, acá se va a producir una sinusoide amortiguada. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos de que este interruptor se conecte y se desconecte rápidamente? Vamos a lograr de que aquí se produzca una oscilación que va a tener un voltaje constante y que va a ser un poquito inferior al voltaje de la batería. Entonces, de esa forma, si nosotros hacemos de que este interruptor funcione rápidamente, podríamos obtener una corriente que sea de tipo sinusoidal y que su amplitud, que es esta, sea prácticamente la misma de la batería de entrada. Bueno, además la frecuencia va a estar dada por una fórmula que es 1 partido por 2pi raíz cuadrada de L por C, donde L es el valor de la bobina en henrios y C es la capacitancia del condensador en faradios y F es la frecuencia que va a estar dada en hercios o hertz. De esa manera nosotros vamos a poder producir una oscilación constante para generar una onda de corriente alterna. Bueno, ¿cómo vamos a integrar esto ahora con el circuito oscilador? Bueno, yo lo que dije es que si esto lo hacemos contactar y abrirse muy rápido, vamos a generar una corriente alterna que la podemos usar para pasar después a través del transformador, y eso se podría poner acá como el oscilador. Aquí vamos a poner la batería. Después vamos a pasar al transformador, que va a ser un transformador de ferrita. Supongamos que si estos son 3,7 voltios, aquí la salida supongamos que es de 3 voltios y llega a generar 450 voltios de corriente alterna de este lado. Después tenemos una combinación de diodos y condensadores que permiten hacer de que este circuito haga un multiplicador de voltaje. En una configuración de este estilo se logra hacer que el voltaje se multiplique 4 veces, y en este caso esto va a terminar en un condensador, que es el condensador que yo dije que era de cerámica, pero en realidad es de poliéster, que es el condensador que está aquí. Estos condensadores azules que se ven acá vendrían a ser estos condensadores, y lo que hace es que el multiplicador va a aumentar a la salida el voltaje, haciendo que en este punto, en estos dos puntos, salgan 1800 voltios. Ahora, este oscilador lo que hace es
un oscilador de onda cuadrada que aplica la señal a un transistor, y el transistor hace de interruptor de paso, de manera de que si este oscilador lo mostramos como que es nuestra batería conectada con la resistencia, y aquí ponemos el transistor controlado por un oscilador de onda cuadrada, esto haría las veces de un interruptor que se está presionando y soltando a cierta velocidad. Y aquí tendríamos el condensador y la bobina, y esta salida vendría a ser, si esto lo ponemos en una cajita, este circuito corresponde a este oscilador. Por lo tanto, en estos dos puntos estarían saliendo, digamos que los 3 voltios de corriente alterna, que serían los mismos que salen aquí, y que estarían entrando después al transformador. De esa forma se estaría generando el circuito para poder generar un voltaje alto, en este caso 450 voltios. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser medir qué voltaje sale aquí afuera, pero tenemos un problema. Si nosotros recordamos, los voltímetros por lo general llegan a medir 1000 voltios, con suerte, algunos llegan a 600 voltios, de manera que si aquí efectivamente salen 1800 voltios a la salida, perdón, aquí, nosotros no podríamos medirlo. Pero lo que se puede hacer es lo siguiente: si nosotros supongamos que este es el circuito completo y tenemos nuestros cables aquí de salida, podemos conectar una resistencia de valores altos, digamos de 10 megohm, dos resistencias de 10 megohm, y nosotros podríamos medir, como en este punto podrían salir 1800 voltios, si nosotros tomamos este punto medio, tendríamos que medir 900 entre este punto y este punto. De manera de que si nosotros logramos medir sabiendo de que las resistencias son exactamente iguales, si acá nos salen 900 voltios, quiere decir que en este punto salen 1800. Y de esa forma podemos asegurar que efectivamente salen 1800 voltios usando un voltímetro o un tester que no alcanza a medir más que 1000 voltios. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a conectar acá a 3,7, positivo y negativo, y con dos resistencias en paralelo de 10 megohm, para que la carga no sea muy alta, vamos a ver qué voltaje sale entre el punto conectado al azul y el punto medio que nos va a dar la resistencia. Este otro punto sería el cable blanco, porque estoy viendo acá que tiene el cable blanco, tiene una marca positivo, de manera que aquí sale el positivo y aquí sale el negativo, y de esa forma vamos a poder medir el voltaje que sale efectivamente a la salida. Bueno, aquí tengo un protoboard y tengo resistencia de 10 megohm. Voy a hacer entonces un circuito para poner dos resistencias en serie que van a ir en paralelo con la salida del condensador, y después vamos a medir el voltaje que sale alimentando con 3,7 voltios en estos dos puntos. Bueno, he seteado la fuente para 3,7 voltios y 100 miliamperes, y vamos a ver entonces con esa corriente y ese voltaje cuánto nos da la salida. He puesto el voltímetro en 1000 voltios de corriente continua y están seteados las puntas del tester para medir voltaje, de manera que ahora vamos a ver cuánto es el valor que nos muestra cuando nosotros conectamos la fuente a la energía eléctrica.
Aquí voy a conectar. Ahí está el negativo. Ahí está el positivo. Parece que el consumo es bastante alto porque bajó acá. Le vamos a aumentar entonces la corriente. Vamos a aumentar aquí a 500 mA y vamos a ver cuánto es lo que da. Bueno, está consumiendo en este momento 267 mA y vamos a ver cuánto es lo que mide en el punto central. 274, de manera que si yo lo pongo acá, chute, salió una chispa. A ver, espero no haber quemado el tester. ¿Por qué salió chispa? Qué raro. No, parece que mucho el voltaje. Pareciera que quemé el tester. Bueno, lo vamos a desconectar. No entiendo por qué. ¿Se habrá quemado mi tester? Parece que acaban de ver la muerte de mi tester. Ah, no, ahí prendió. Pero vamos a ver si sigue dando medidas de voltaje esta cosa. A ver. Es muy rara esta cosa. Bueno, vamos a ver cuánto es lo que mide aquí. Dice 200 y tanto. Y al otro lado, ¿cuánto mide? 229. Es muy curioso. Estarían saliendo como 500 voltios. Sin embargo, acá dio un cohete. Es muy curioso esta cosa. ¿Por qué puede ser? ¿Es muy bajo muy baja la impedancia? No. Bueno, es muy raro. Como digo aquí, 235 voltios. Y al otro lado, 235 voltios. O sea, está dando 460 voltios. Bueno, según esto no está dando los 1800. Pero es muy extraño. Porque si yo trato de medir los dos extremos, sí me da un cuetazo. Así que por alguna razón que no entiendo, pareciera ser que está sobrepasando el voltaje máximo. Bueno, vamos a ver si tengo algún otro tester con el que pueda medir en forma más confiable. Pero el consumo es casi 300 mA, aquí se nota. Bueno, he conectado el otro tester. Este mide hasta 600 voltios. Vamos a ver qué es lo que nos mide. Está en voltaje corriente continua. Vamos a ver ahí. Nos mide 223. Y el otro lado, 224. Y si medimos los extremos, nos va a dar el salto de nuevo. No entiendo por qué se produce el chispazo. Pero bueno, es curioso. Por alguna razón está midiendo
está produciendo un cortocircuito. ¿Será que a lo mejor la resistencia del voltímetro es muy baja? Puede ser. Puede ser. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a tener que creer que son 1800 voltios. Si alguno tiene alguna idea por qué está dando ese problema, es muy curioso. Yo pienso que a lo mejor es porque la impedancia del voltímetro es muy baja y por esa razón se está produciendo un corto en el fondo. Bueno, ¿qué otras aplicaciones puede tener esto? No sé, yo creo que se puede hacer una cerca eléctrica, se podría usar como fuente para ánodo de alto voltaje de una pantalla de osciloscopio. Eh, bueno, por último, para hacer pruebas con alguna otra cosa. Pruebas de carga de condensadores, para voltajes altos, para fuente, para algún aparato a tubos. Bueno, pienso que esas son las aplicaciones que puede tener esto. Eh, Como les digo, esto es algo que puede ser peligroso. Hay que tener cuidado al manejar estos voltajes. Si bien es cierto que las corrientes no deben ser muy altas, pero ustedes vieron las chispas que salen. También puede servir a lo mejor para un generador de ozono. Bueno, tiene algunas aplicaciones. Así que habiendo dicho esto, les pido que se suscriban si es que no están suscritos. Tengo una cuenta PayPal si ustedes quieren hacer alguna donación. Y una vez más, muchas gracias por ver mis videos. Y será hasta el próximo video.